en el Colegio Luján. Cuando se realiza el primer allanamiento, hay un primer aspecto que surge del informe socioambiental realizado por la licenciada Lucrecia Correa, y es que el mismo padre del señor dijo que desde el día 5, es decir, sería desde el día 6, el mismo no fue más al colegio, aparentemente por una cuestión relacionada con alguna filtración o difusión del nombre del señor en las redes sociales. Al menos eso creo haber entendido. Luego, el día 9 de este mes y año, se realizó un allanamiento en el domicilio familiar del señor, es decir, donde vive con los padres, y no fue hallado en esa oportunidad porque digamos, la versión del padre era que su hijo estaba en Barrial con un amigo en la casa de un tío del amigo, que no sabía ni el nombre del amigo, ni el nombre del tío, ni el domicilio en el que se encontraba. Y retomando entonces el informe socioambiental realizado por la licenciada Lucrecia Correa, el mismo padre dijo que en realidad, si bien había estado planeado ese viaje a Barreal, en definitiva su hijo desistió del mismo, es decir, no fue. Con lo cual, esos dichos del día 9 de junio pueden no ser ciertos, existen razones suficientes para pensar que no eran ciertos. Y después se realiza otro allanamiento en el mismo domicilio familiar. Esto es unos días después, y en esa oportunidad, decía el 14 de junio, en esa oportunidad el resultado fue positivo, es decir, el menor estaba en el domicilio. Previo, intertanto, entre ambos allanamientos, la defensa había proporcionado, lo había teóricamente puesto a disposición de la justicia con un escrito presentado a Fiscalía en el que se indicaba un domicilio de la tía, de los tíos del señor Salinas Gómez, situado en calle Loteo Palmares del Norte, Manzana B, lote 4, departamento de Chimbas. Allí también se hizo una entrevista realizada, un informe socioambiental realizado por la licenciada Correa, y en esa oportunidad la tía dijo que en realidad el menor no vive ahí, no es menor, perdón, es mayor, tiene 18 años, el joven Lucas, no vive ahí, y que pasó la noche del 7 o del 9 de junio, que no recordaba. Con lo cual, todos estos elementos, a mi modo de ver, revelan o muestran una dirección determinada. En definitiva, digamos, se puede inferir de ella que el señor Lucas Matías Salinas Gómez no tenía intención de someterse a proceso de una forma auténtica y real, sino más bien que su comportamiento era evasivo. Esto, sumado a algunos aspectos que la ley exige ponderar en este tipo de decisiones, por ejemplo, las facilidades para dejar el país o para permanecer oculto, por ejemplo, la pena que se espera o la pena en expectativa, no ya, digamos, un análisis automático del artículo 297, inciso primero, que fuerza la imposición de la prisión preventiva cuando la pena no puede, la condena futura eventual no podría ser jamás de ejecución condicional. No ya solamente ese elemento aislado, sino el que sí exige ponderar también el artículo 298 del Código Procesal Penal, es decir, la pena que se espera en expectativa y las circunstancias y naturaleza del hecho,
también detenciones previas, exige el legislador que se pondere. Acá yo desconozco si en este caso puntual el señor tuvo restringido la libertad en algún momento en ese episodio de posibles ataques sexuales previos a otra persona, otra menor, supongo. No conozco eso, si hubo una causa de menores o en qué quedó, pero sí de algún modo van perfilando una determinada dirección. Entonces, el comportamiento asumido por el señor, en esta audiencia, la reticencia a decir su nombre real, el hecho de que fue hallado en el domicilio familiar en el segundo allanamiento, cuando había proporcionado un domicilio que en realidad no era el que habitaba, y que había permanecido 1 o 2 noches. La contradicción existente respecto del lugar en el que se encontraba el señor el día 9 de junio de este año. Se encontraba, según el padre, en Barreal, pero después el mismo padre dijo que no se encontraba en Barreal porque había desistido del viaje. Van exhibiendo una determinada línea que tiene que ser valorada en el caso. Esto sumado a que es también una obligación del Estado y una aspiración del Estado argentino, esto desde el preámbulo de la Constitución, la necesidad o la aspiración de afianzar la justicia, de que el derecho a gozar de libertad durante el proceso penal no tiene un carácter absoluto, que el artículo 18 de la Constitución Nacional admite la privación de libertad cuando existe una orden de autoridad competente, que también admite la prisión preventiva, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que admite la prisión preventiva cuando las causas y las condiciones de la misma, de procedencia de la misma, estén fijadas de antemano. Es lo que me lleva a imponer, en el caso como medida de coerción, la prisión preventiva del señor Lucas Matías Salinas Gómez por el lapso de 2 meses en el Servicio Penitenciario Provincial. Dicho esto, que es a mi modo de ver el aspecto más relevante de esta audiencia, voy a continuar con las demás cosas. Le pregunto al señor fiscal, porque fue una petición concreta el reconocimiento en rueda de persona, ¿cuándo piensa que puede tener los distintos aspectos a considerar y a tener previstos para realizar el reconocimiento en rueda de persona? Está en debate en este momento si Lucas Salinas, el único acusado por el abuso en el Colegio Luján, queda detenido de manera preventiva. El fiscal